¿Cómo podríamos entonces nosotros resumir en 3 puntos de qué se trata el camino de Dios? ¿Recuerdan? ¿Cómo podríamos decir que es la mejor forma de explicar? De esta manera se puede ver, se puede caminar ese camino de Dios. No sé si recuerdan, algunos se animan. El primer paso es ser nacido de nuevo. Bueno, eso lo vimos al principio, ¿verdad? Que era necesaria la transformación de naturaleza, pero lo que dijimos hace 15 días es, ahora que ya has nacido de nuevo, ahora que ya hay esa nueva naturaleza en nosotros, ahora nos encontramos con el asunto de que todos los días tenemos delante de nosotros 2 caminos que tomar, el camino de Dios, el camino de los hombres. Y decíamos que el camino de Dios lo podemos resumir en 3 cosas. Uno es nuestra dependencia en la palabra de Dios como la máxima autoridad, es decir, es la Biblia la que va a darnos todos los estándares de justicia, es la Biblia lo que nos da los estándares de santidad, es la máxima autoridad. 2, habíamos dicho, es nuestra dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Es ese abandono al Espíritu Santo de rendir nuestra voluntad, ¿verdad? Para que sea la voluntad de Dios en nosotros. Y hablamos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él siendo santo, perfecto y sin mancha, a Él aún así en su humanidad, Él rindió su humanidad a la guía del Espíritu Santo, y ese es nuestro ejemplo también, esa decisión constante de morir a nosotros mismos para que sea el Espíritu de Dios el que esté guiando. Y la tercera era la oración, ¿verdad? Nuestra necesidad constante de comunión, de comunicación con Él, de saber que Él está con nosotros en todo momento, que podemos recurrir a Él, que podemos hablarle, que podemos en cualquier momento, si necesitamos, Él nos escucha, Él está ahí con nosotros y podemos hablar, orar. Y entonces decíamos que cuando nosotros como creyentes anhelamos ver nuestra vida ajustarse a ese camino de Dios, esas son las primeras preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Cómo está mi estudio de la palabra? ¿Está siendo mi mente renovada en ese proceso de aprender qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios espera, cuál es el estándar de Dios? ¿Estoy realmente muriendo a mí mismo, a mi voluntad, a mis deseos, a mis anhelos, para dejar que sean los anhelos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que Él mismo ha revelado a través de su palabra? Y la tercera pregunta es, ¿estoy orando? ¿Cómo está mi comunicación con el Señor? ¿Verdad? Ustedes recuerdan que eso fue lo único que los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara. Es lo único, ellos nunca le dicen, Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a caminar sobre agua, enséñanos a multiplicar panes. Ellos nunca le dicen eso. La única vez que le piden que les enseñe algo es, enséñanos a orar. Esa es la gran pregunta que ellos le hacen. ¿Y por qué será eso? Pues claramente era porque su vida de oración impactaba a ellos. Ellos decían, wow, esa comunicación, ellos no estaban acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados a rabinos que llegaban y decían, bueno, levantaban sus manos y Baruch atah Adonai, y solo oraciones rituales, solo oraciones públicas, ¿verdad? Pero ellos no estaban acostumbrados a ver a un rabino que se apartaba, se iba solo a estar con su padre, a hablar con él, y él les decía, voy a estar a solas con mi padre. Y para ellos era, wow, esto es muy interesante, qué es lo que pasa en esos momentos donde se reúne él con su padre. Y ese es el ejemplo para nosotros, ¿verdad? Entonces, esas 3 cosas, estar revisando constantemente eso en nuestras vidas, es ese primer paso para entender que ese es el camino de Dios para mí, ¿verdad? Su palabra como estándar, la guía del Espíritu como mi capacidad, mi poder en mi vida, y mi comunicación, mi constante relación con Dios, esencial. Ok, entonces ahora vamos a la lección número 4, que nosotros llamamos entonces el camino del hombre, ¿verdad? Hoy estaremos enfocándonos en el camino del hombre, y el versículo que dejamos clave para la semana pasada o antepasada, que ustedes estuvieron autoconfrontándose, es ese pasaje de 2 Corintios 3 del 5 al 6, que ya Josefa nos recordaba. Lo voy a leer rápidamente, solamente para que entremos en materia. Esta es la base de la lección de hoy. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ok,
Entonces, empecemos. Recuerden ustedes que tratamos de tener un pequeño momento de discusión antes de empezar la clase. Algo como para poder escuchar también sus opiniones acerca de estas preguntas. Pregunta. Esta no es una pregunta de opinión, esta es más bien una pregunta cerrada. ¿Qué es la psicología? ¿Alguien se anima a darnos esa respuesta? ¿Algún psicólogo en la casa? ¿Qué es la psicología? ¿Cómo se define la psicología? ¿Cuál es? Aquí estamos tratando de buscar como la definición más clásica y más básica también de lo que es como, psicología. a ver, No sé perdón. quién se animaría a decirnos qué es. Es como el estudio de la mente. Psicología, según lo que tengo entendido, es como el estudio de la mente del hombre. La mente Muy bien. humana. Correcto, el estudio de la mente, de la percepción, de los Podría sentimientos, las ser emociones el humanas. estudio del comportamiento humano. Del El comportamiento. estudio del comportamiento humano. Correcto, el estudio de la ciencia que estudia el comportamiento humano y conjunto con lo que Alberto compartió. O sea, digamos que eso es psicología en básicas palabras, digámoslo así, ¿verdad? Es la ciencia que estudia el comportamiento humano, sus emociones, percepciones, mente, pensamientos en relación al mundo que lo rodea, podríamos decirlo de esa manera. Ok, pregunta. ¿Es la psicología una ciencia exacta? No lo es, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, la matemática o alguna otra de esas ciencias, ¿verdad? Que son exactas, ¿no? La matemática es una ciencia exacta, o sea, estás en constante descubrimiento, pero el 2 más 2 nunca va a dejar de ser 4, o sea, es exacto, o sea, sí, es bueno, así es como debería ser. Hoy en día ya uno no sabe qué van a empezar a cuestionar ya. Pero la psicología en su lugar no es exacta. La psicología no es una ciencia exacta y mucho menos la psiquiatría tampoco, que eso es para otro tema para más adelante. No son ciencias exactas, ¿verdad? Están lidiando con el comportamiento humano constantemente y los seres humanos también somos muy inestables en nuestras emociones, percepciones, pensamientos. Cambiamos constantemente los seres humanos. Yo creo que todos ustedes pueden reconocer que hoy en día ustedes tal vez pueden escuchar alguna música que escuchaban cuando eran más jóvenes o algún programa de televisión que veían cuando eran más jóvenes y se preguntaban a mí por qué me gustaba esto. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado que a veces estoy viendo un programa de televisión y digo, ¿y a mí por qué me gustaba esto? O sea, ¿en serio? Yo me veía estas cosas, no puede ser. O música, yo ¿cómo era posible que yo me sentara a escuchar eso y cantar a todo pulmón algo como esto? Y es porque cambiamos, constantemente los seres humanos cambiamos. Por lo tanto, la psicología, se nos presenta como una ciencia, es un estudio constante, pero no es exacto, ¿verdad? Entonces ahora venimos a una pregunta aún más interesante y tal vez hasta controversial para algunos. Dice, es la pregunta, perdón, ¿se puede obtener algún fruto positivo en la vida espiritual del hombre a través de la psicología? Ok, piénsalo bien. Piénsenlo bien. ¿Se puede obtener algún fruto positivo en la vida espiritual del hombre a través de la psicología? ¿Cómo cuál? Es el trato de entender humanos es como en la Biblia dice que las cosas creadas demuestran, Romanos 1:18 y adelante. Así que las cosas creadas demuestran que Dios existe. Y por medio de matemáticas, física, todos estos estudios, podemos entender qué es la creación de Dios. Entonces, también hay cosas que hombres pueden entender de sí mismos. Okay. Y a veces no son correctos, pero a veces sí son correctos y puede ser una ayuda. Okay. Pero no siempre, pero
Eso sí. Ok, está bien, yo se propone, o sea, es posible que a través del uso de la psicología, el ser humano pueda entender cosas de sí mismo, ¿verdad? Aprender cosas de sí mismo. Pues sí, está bien, puedo aceptar eso, me parece que está bien. Entender, aprender, ok. Digamos que la pregunta está un poquito más enfocada acerca de, ¿puedes tú ver un cambio positivo, un fruto, digamos, y estamos hablando de la vida espiritual de la persona? Es decir, espiritualmente hablando, ¿puede una persona ver un cambio, un fruto positivo a través de la práctica de una terapia psicológica o de la psicología como tal? Entonces, yo diría que entender o aprender sí es algo que la psicología nos puede dar, definitivamente. Pero mi pregunta va tal vez un poquito más allá. Después de que entiendo, puedo transformar, puedo cambiar, puedo mejorar en términos de fruto espiritual, en términos de vida espiritual a través de la psicología. Esa es como mi pregunta. A mí es como dice, ¿sirve un martillo para construir una casa? Sí, claro, pero si solamente tienes un martillo, no mucho. Ok. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta por ahí? Otra, perdón, propuesta o respuesta. Yo creo que la psicología solamente revela o enfoca el problema en sí del hombre, pero no lo cambia, no lo transforma, solamente lo muestra, no lo cambia, nada más que eso. Eso es lo que hace la psicología, según mi opinión. Gracias, Alberto. ¿Alguien más tiene alguna otra propuesta, pregunta a la pregunta? Yo, Dime. yo pienso que no se puede, la psicología no puede transformar algo espiritual porque primero la Biblia dice que nadie conoce el corazón, solamente el Señor, hablando de emociones y pensamientos, entonces es imposible que un psicólogo te pueda dar el remedio para tu corazón si ellos no pueden conocer lo que hay dentro, solamente el Señor puede hacer esa transformación. Ok, muy bien. Porque, gracias, Arlet, porque viene la siguiente pregunta. Si la psicología es una ciencia llevada a cabo por el ser humano, aquí estamos hablando de psicología en términos seculares, ¿verdad? Si la ciencia de la psicología en términos seculares es algo que es producido del corazón humano, ¿verdad? Que viene de la autopercepción del ser humano de sí mismo, ¿verdad? Porque básicamente eso es la psicología, es un ser humano intentando desde sus capacidades, desde su contexto, tratar de entender lo que habíamos hablado, mentes, sentimientos, emociones, percepciones de otros seres humanos o de la humanidad en general, digámoslo así. Pero básicamente es una autopercepción del ser humano de sí mismo. O sea, básicamente es eso, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos, digamos, de terapias psicológicas o de soluciones psicológicas, entonces vendríamos a darnos cuenta de que es un producto del corazón humano, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el ser humano no sea capaz de hacer cosas buenas, valiosas para la humanidad, porque Dios nos creó así, para reflejar su imagen, pero ustedes saben a qué me refiero. En términos de valor espiritual, ¿puede realmente surgir una solución definitiva para la vida de una persona, de un esfuerzo psicológico que es finalmente un esfuerzo, un fruto del corazón humano sin Dios? No sé si me van a entender. Nos encontramos en esa situación, ¿verdad? ¿Por qué el hombre no puede entonces crear sus propias soluciones? Porque entonces venimos a decir que la psicología viene a ser precisamente el esfuerzo del ser humano por autopercibirse, autocomprenderse y proponer sus propias soluciones, ¿verdad? ¿Puede realmente esto traer una transformación al corazón humano en términos espirituales? En términos de que sea algo efectivo, duradero, eterno. Pues la verdad es que tenemos que decir que no. Cuando vemos la Biblia, tenemos que venir a reconocer la verdad es que no. Pero tampoco queremos echar al traste, por ejemplo, la propuesta que nos hacía Joseph. O sea, porque me parece que eso sí tenemos que reconocerlo. La psicología nos puede ayudar en muchas maneras a entender un problema, a descubrir algo que estaba ahí, ¿verdad? Que tal vez no lo teníamos claro, pero simplemente nos lleva al punto de encontrar un problema. Y boom, ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde como cristianos y cuando vamos a aconsejar a alguien más, nos venimos, bueno, ya sabemos cuál es el problema y ahora qué hacemos, ¿verdad?
mis ideas. Entonces, vamos a ver más adelante durante el tema de hoy cuáles suelen ser las propuestas psicológicas ante los problemas de los seres humanos. Y vamos a ver qué dice la Biblia ante esas constantes y comunes propuestas que la psicología nos da. La psicología desde el aspecto secular, como les decía, ¿no? Que viene de no tener a Dios en cuenta, ni el estándar de justicia de Dios, ni la palabra de Dios. Sigamos. ¿Cuál es el más grande problema del ser humano? Porque hay mucha gente que dice, la pobreza, la falta de educación, la inequidad. Eso es algo que está otra vez de moda, ¿no? He querido volver a sacar a la luz el asunto de la inequidad. Tenemos, no sé, qué tenemos los seres humanos con ese problema de la inequidad. ¿Por qué tenemos que ser todos iguales a todos? O sea, no entiendo. La inequidad puede ser buena en muchos momentos. El problema, ¿cuál es el verdadero problema? Dime, Alex. Interesante. Alex dice, interesante, el mayor problema, ay, perdón, Marielos estaba dándonos su definición y ella es psicóloga, ella sabe más que yo. Y sí, creo que le pegamos, más o menos. Y Arlette ahorita dice, sí, el mayor problema de todos es el pecado. Alex lo presentaba de esta manera y me parece que es una buena forma de presentar lo mismo. Es esa constante idea de que como seres humanos podemos por nosotros mismos, solos, ¿verdad?, solucionar nuestros problemas. Esa es la religión de los últimos tiempos. El humanismo, ¿verdad?, el hombre por el hombre, es esa supuesta autosuficiencia a la que nosotros a veces llegamos a creer, ¿verdad? Y finalmente, como dice Arlette, y ese es el punto, es el pecado, finalmente es el pecado nuestro mayor problema. El problema más grande del ser humano es el pecado. Y la razón por la cual hay pobreza en el mundo y desigualdad en términos de justicia, desigualdad ante la ley, en la forma como los seres humanos nos tratamos unos a otros, es el pecado. Si nos ponemos a hablar, digamos, ahorita tenemos un asunto que es lo que a todos nos atañe en el mundo, que es este asunto del problema salud pública, ¿verdad? En todo el mundo. Y la enfermedad también viene a ser una consecuencia del pecado también. Entonces, básicamente tenemos que decir que si vamos al fondo del asunto, siempre va a ser el pecado el mayor problema que tenemos los seres humanos. Siempre. Nuestro mayor problema. Y aquí es donde empezamos a ver, como les decía, cómo se empieza a dividir el asunto. Porque, ¿qué va a pasar? El mundo te va a decir, tú sufres de alcoholismo, entonces te va a decir, es una enfermedad. Es lo que el mundo te va a decir. Pero la Biblia te va a decir, no, es pecado. ¿Entiendes? Alguien dice, no, es que tengo una adicción a la pornografía. Y el mundo te va a decir, es una enfermedad. Y la Biblia te va a decir, no, es pecado, ¿verdad? Porque siempre es el pecado donde surgen esas cosas, ¿verdad? Es que me cae mal mi hermana, es porque ella es así, así, así. No es porque ella es así, así que te cae mal, es por tu pecado. Pero ¿por qué me dice eso? Porque ese es el pecado lo que hace que no la soportes y que estás amargado. Y siempre el pecado la raíz de todo problema. Y entonces eso es lo primero que tenemos que atacar, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que atacar. Pero vamos avanzando, no voy a adelantar. Última pregunta aquí en esta sección antes de entrar en materia. ¿Quién es tu mayor problema? Mi mayor problema soy yo mismo. ¿Ok? Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta. Siempre, en cualquier situación, es difícil, como les decía. Esto es a lo que me refería yo de pedirle al Espíritu Santo que esa constante sensibilidad diaria, porque cuando alguien se me cruza en el tráfico, mi tendencia es a pensar que mi problema en ese momento es ese señor o esa señora que se me acaba de cruzar. Y sí, él acaba de hacer algo incorrecto, pero la razón por la cual yo me molesto soy yo. No sé si me voy a entender. Puede haberme alguien hecho daño, puede haber alguien cometido una injusticia y haberme dañado personalmente, es cierto, pero finalmente yo soy responsable de la manera como reacciono ante eso. ¿Me voy a entender?
me han causado daño, pero Dios sé que me puede sanar y la forma en que yo reacciono es mi responsabilidad. Y ustedes saben que cuando uno, incluso después de haber sufrido una injusticia, un dolor, un daño que alguien te provocó, cuando tú lo enfrentas como Dios quiere, tu corazón es sano y tú puedes avanzar y puedes crecer. Claro, te afectó eso y van a haber consecuencias tal vez por más tiempo, pero tu corazón va a estar sano. No sé si me van a entender y tú vas a actuar correctamente. No sé si me van a entender. Entonces siempre tengo que ver, bueno, ¿cómo reacciono yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo estoy yo rindiendo esa inclinación natural que tengo hacia el pecado ante Dios? Ese siempre debo pensar, el principal culpable o el principal sospechoso, siempre el sospechoso común, siempre voy a ser yo. Siempre va a ser el que tiene que salir primero a colación. Y luego de que he lidiado conmigo, entonces ya sabré cómo enfrentar y entender la situación que está sucediendo a mi alrededor. ¿Ok? Avancemos. Recordemos 3 cosas acerca del hombre. El ser humano, bueno, voy a cambiarlo, 3 cosas acerca del ser humano. No puede agradar a Dios por sí solo. Ya eso lo dejamos claro desde la primera lección. Por eso no voy a tomarme mucho tiempo. El ser humano no puede agradar a Dios por sí solo. ¿Alguno se acuerda por qué? ¿Por qué el ser humano no puede agradar a Dios por sí solo? Porque no tiene fe y está en la carne. Porque no tiene fe está en la carne. Ajá. Si alguno se acuerda de un versículo bíblico, dice, por ejemplo, recuerden que dice Efesios 2:1, porque el ser humano sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Es enemigo de Dios, es un criminal, está manchado moralmente, está en un estado de corrupción moral, los seres humanos sin Dios. Entonces, por eso, no importa cuánto nos esforcemos, no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Segunda cosa, eso nos convierte en enemigos de Dios y por lo tanto rebeldes por naturaleza. Nuestro corazón es rebelde por naturaleza. Nos cuesta por naturaleza rendirnos a la autoridad, entendiendo que la máxima representación, la máxima representación, no, la máxima cabeza de autoridad en el universo es Dios. Por lo tanto, cada representación de autoridad lo refleja Él de alguna manera y nos cuesta someternos, nos cuesta someternos. Siempre nos gusta hablar de sometimiento aplicado a otras personas, pero cuando nos lo aplicamos a nosotros mismos, siempre hay algo ahí que es parte de nuestra naturaleza. El ser humano es rebelde por naturaleza. Y por último, el ser humano por lo tanto necesita ser transformado. Entonces sabemos esas 3 cosas, eso fue lo que hablamos en los 2 primeros temas. El ser humano está perdido, es enemigo de Dios, rebelde por naturaleza y necesita la transformación del Espíritu Santo, necesita nacer de nuevo, como lo decíamos, ¿verdad? Venir a una nueva naturaleza. Ok, continuemos. Sigamos hablando un poquito acerca del ser humano. El ser humano fue creado a la imagen de Dios, pero pecó. ¿Ok? Originalmente los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Eso es algo que es intrínseco. Entonces, aquí yo quisiera que nos enfocáramos en algo. Que habláramos un poquito acerca del valor intrínseco del ser humano. Los seres humanos tenemos valor, la vida humana tiene valor. De hecho, de todas las criaturas que hay en el universo, es la vida humana la criatura que tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Tiene más valor que un animal, que un perrito, que un delfín. Tienen mucho más valor que un árbol, que una planta, que una flor. Esto que estoy diciendo es tan básico, pero tristemente tan controversial hoy en día para algunas personas, pero la vida humana es la creación con más valor. ¿Por qué razón?
¿por qué el ser humano tiene como criatura más valor que cualquier otro? La imagen y semejanza, y fuimos también la única a la cual Dios respiró su propio aliento para darle vida. Correcto. Entonces, el valor intrínseco de la vida humana viene de nuestro creador. De todas las criaturas, estrellas, supernovas y todo lo que ustedes se puedan imaginar, la única criatura a la que Dios creó específicamente para reflejar su imagen y semejanza, y la única en la cual Él sopló su propio aliento de vida, es el ser humano. Entonces, eso es lo que hace al ser humano valioso, ¿ok? Es para que vayamos avanzando un poquito en este tema. Los seres humanos y la vida humana entonces tenemos valor, pero es por la forma en que el Creador nos diseñó. Es decir, nuestro valor viene de Dios, ¿verdad? Es Él el que nos ha dado valor a nuestra vida. Por eso, por ejemplo, puedo decir con toda tranquilidad de que un cristiano bíblico y espiritual no puede nunca en ningún momento estar de acuerdo con movimientos abortistas, como de abortos y cosas así. ¿Por qué? Porque la vida humana tiene valor desde el momento de la concepción, ¿verdad? Como cristianos eso es lo que vemos que dice la Biblia, porque la vida humana tiene ese valor intrínseco que Dios mismo puso en él. Es Dios el que lo puso en nosotros, no es nosotros bajo nuestra autopercepción. Es lo que decíamos que es la diferencia con la psicología. Fuimos creados de esa manera y por esa razón llevamos sobre nosotros un valor intrínseco que Dios ha puesto, pero al pecar, Adán y Eva, al pecar, trajeron consecuencias sobre nosotros. Y eso ha tergiversado, ha afectado, ha dañado esa imagen que llevamos en nosotros mismos. No dejamos de llevarla, seguimos llevando la imagen de Dios, pero por nuestro pecado esa imagen se ve tergiversada. Es decir, se pueden ustedes imaginar que cuando nos vemos al espejo, entonces lo que vemos es una imagen sucia, es una imagen tergiversada. O sea, tú puedes ver que en el fondo ahí está intrínsecamente puesta por Dios su imagen y su semejanza, pero no la puedes ver, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa que uno a veces se pregunta cómo una persona puede causar tanto mal. Y uno se pone a pensar, o sea, es una criatura hecha directamente de las manos de Dios y Dios ha puesto de su imagen, pero ¿cómo puede alguien hacer algo como eso? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que se ha tergiversado la imagen de Dios. Las personas actuamos de tal manera que es imposible ver a Dios reflejado en alguien así, ¿verdad? Pero no es que no haya valor en esa persona, sino que es por su entrega a su naturaleza rebelde que ha sido manchada por el pecado, que no se puede ver esa imagen, ¿ok? Vamos bien, ¿verdad? Sigamos. Cuando pecó el ser humano, las afectaciones vinieron en varias áreas. Uno, fuimos afectados espiritualmente, los seres humanos. ¿A qué nos referimos con eso? Obviamente, estamos refiriéndonos a que se rompe nuestra relación con Dios. El ser humano perdió la libertad, la intimidad, la cercanía con su creador, como Adán y Eva la disfrutaban cuando fueron creados. Se rompió, quedaron separados de Dios. Vino el pecado y vino la vergüenza, quisieron ocultarse de Dios y quedaron apartados, separados. ¿Verdad? El Señor se los dijo, cuando coman de ese fruto, morirán, serán separados de esa comunión con Dios. Esa es la primera afectación y la más grande de todas. Y esta ha afectado al ser humano en otras áreas, como por ejemplo físicamente. Como les decía, la enfermedad es una consecuencia del pecado. Aquí quiero aclarar, no estamos diciendo que cada enfermedad específica es consecuencia de un pecado específico. No estamos diciendo eso. A lo que me refiero es, si alguno está sufriendo una enfermedad, no significa que está pagando por un pecado que cometió, algo así como algunas personas creen y como muchas personas en la Biblia lo creían, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Algunas enfermedades sí, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que ha estado fumando durante toda su vida y después viene un enfisema pulmonar, pues esa es una consecuencia directa, ¿verdad? De un pecado, de una mala decisión en su vida. Una cirrosis hepática, ¿verdad? Puede ser una consecuencia directa de malas decisiones en la vida, pero no necesariamente.
no necesariamente, ¿verdad? Pero si vamos bien hacia atrás, toda enfermedad en el ser humano inicia por ese pecado de Adán y Eva. Entonces, las pandemias y las plagas y las enfermedades que nos aquejan son consecuencia también de ese pecado que se cometió hace miles y miles de años atrás, ¿verdad? ¿Qué más nos ha afectado mentalmente? Es lo que decíamos, esta es la parte psicológica del asunto, ¿verdad? La forma como la forma como pensamos, ¿verdad? Yo creo que de una manera muy práctica podemos decir que durante estos meses algo así podemos habernos enfrentado a momentos de dudas, de no sé a quién creerle, ¿verdad? Lo que he dicho otras veces, ¿verdad? Un científico sale y dice una cosa y al otro día sale otro científico a decir todo lo contrario. Y uno dice, ¿a quién le creo? Y entonces empieza a generarse en tu mente inseguridad, inestabilidad, no sabes dónde poner tu confianza y mentalmente eso es también parte de esa consecuencia de pecado. Mentalmente viene también el efecto. Socialmente hablando, bueno, yo creo que es bastante claro cómo nuestra sociedad o toda la sociedad humana en general desde el principio vemos los efectos. Asesinatos, robos, secuestros, violaciones, bueno, es interminable la lista de manifestaciones de pecado social que podemos ver. Ambientalmente, ajá, ambientalmente. Sí, obviamente también la Biblia nos dice en Romanos que el mundo a toda gime, está como gimiendo por su redención, porque nuestro mundo también está sintiendo los efectos de esa maldición. Ojo con esto, yo no estoy del lado de Greta, ¿cómo se llama? Thunberg o la señorita, esta niñita que yo siento que la están abusando de ella los papás, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Yo no estoy de acuerdo ni con ninguno de esos de cambios climáticos que están diciéndonos que en 10 años se va a acabar el mundo y nada de eso. Pero definitivamente lo vemos en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan qué le dice el Señor a Adán? A partir de ahora, cardos, espinos, vas a tener que sudarlo con el sudor de tu frente. Entonces sí hubo un cambio. Ese es el verdadero cambio climático. Es el que se produjo en ese momento y después con el diluvio, ¿verdad? Entonces sí, el mundo también, los bichos que el Señor creó para el beneficio nuestro, después se convirtieron en nuestra contra. ¿Se acuerdan los estudiantes cuando vimos en Génesis capítulo 9, ¿verdad? Los animales que inicialmente debieron ser para nuestro beneficio, después tuvieron temor de nosotros y nos atacan. Se volvieron fieras, muchos de ellos. Y eso es también parte del efecto del pecado. Sigamos. Interpersonalmente, eso es lo tremendo, ¿no? Terminas tú siempre teniendo más conflictos con las personas que más amas y más cerca de ti están. Porque nuestro pecado eso es lo primero que tenemos que recordar. Por ejemplo, la próxima vez que tengan que, si conocen a una pareja y que está pasando problemas matrimoniales, sepan desde el principio, el problema es pecado. En uno de los dos o en los dos, básicamente. No estamos hablando de pecado moral necesariamente, pero sí hay orgullo, si hay egoísmo, si hay amargura, no sé, siempre va a ser el pecado la razón por la cual tenemos problemas interpersonales, ¿verdad? Y entre más cerca de alguien estás, pues más probabilidades tienes de estar encontrando ese conflicto, ¿no? Por eso en casa es donde es más difícil a veces compartir el evangelio, porque está ahí, cerquita el conflicto. Una de las cosas para nosotros especiales de nuestro instituto bíblico, para nosotros es ese proceso de vivir juntos, ¿verdad? Cuando los muchachos están viviendo juntos se da más esa probabilidad de estar lidiando con conflictos personales y cosas así, pero nos ayuda a crecer porque nos ayuda a veces a resurgir cosas que pensamos que no estaban ahí, cosas así. Pero el pecado trae también ese efecto. Sigamos, otro, de manera personal, ¿verdad? La forma como nos autopercibimos acá, ¿verdad? El pecado hace que no nos veamos a nosotros mismos como debiéramos, ¿verdad? En vez de vernos como Dios nos ve y como Dios nos creó, nos vemos de otra manera. Nos vemos, algunas personas se ven más,
estiman más de lo que debieran. Otras personas, no mentiras, todos cuando estamos en Cristo nos estimamos más de los que debemos, sino que lo enfrentamos de maneras diferentes. Unos se creen más de lo que son y otros se creen menos de lo que son, pero las dos son manifestaciones de la misma cosa, de una autoestima demasiado grande, porque nos damos demasiada importancia. Eso es a lo que voy. Entonces, la diferencia entre alguien que dice yo soy el mejor, oh, míreme a mí, y el que dice yo soy lo peor, por favor, nadie me miren, es simplemente el enfoque, pero finalmente los dos están tan enfocados en sí mismos, o sea, están tan ensimismados que es orgullo lo que están manifestando los dos, ¿no? C.S. Lewis decía eso, la humildad no es tanto pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Ese es el verdadero concepto de humildad. Sigamos. Las consecuencias son perpetuas, ¿verdad? Se permanecen constantes en la humanidad y son universales. ¿A qué se refiere estos universales? Afectan a todos los seres humanos. No hay un ser humano que no sea afectado. Y esto uno lo dice y, pues es obvio, pero a veces hay que recordarlo, porque alguna vez alguien se puede llegar a confundir y decir, no, a mí no me aplica eso. No, todos los seres humanos estamos en la misma barca. Cuando Dios hizo al ser humano, como les decía, aquí vamos a enfocarnos en el valor. Dios nos creó a su imagen, ¿verdad? Ya lo dejamos claro. Nos creó a su imagen, para reflejar su imagen. Nos creó para estar en un mundo sin pecado. Nos creó con una bendición. Génesis 1:28 dice, y los bendijo. Es decir, Dios puso bendición sobre nosotros, nos creó para vivir en la bendición de Él, en su bendición, para vivir bien con Él, en una relación con Él. Nos creó para ser una sola carne con nuestra pareja, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Para vivir en comunidad. Para eso nos creó Dios. Nos creó para vivir en perfecta unidad y comunidad con otros. En este caso estamos enfocándolo en el matrimonio, hombre y mujer. Porque es importante precisamente porque hoy en día vemos que quieren levantar esas luchas entre hombre y mujer, ricos y pobres, ¿no? Morenos y no morenos. La idea es como tratar de dividirnos y hacernos pelear. Cuando Dios nos creó para vivir en unidad, en comunidad. Nos crearon para gobernar al mundo. Y aquí nos referimos a responsablemente ser mayordomos de este planeta, de este mundo. Y nos crearon para tener comunión con Dios. Esa es la idea original de Dios al crear al ser humano. Y es ahí donde está nuestro valor. Entonces, es eso lo que nosotros siempre debemos entender que deberíamos reflejar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es donde está nuestro valor, ¿verdad? Perdón. El haber sido creados a su imagen y con un propósito claro de parte de Dios. Pero también debemos recordar algo. El hombre es como polvo, dice la Biblia. Salmos 93, 103, 14. El ser humano es como polvo. El ser humano es como una sombra que pasa, nos dice Salmos 39 y 62 y 144. Un día estamos, al otro día no estamos. El ser humano es como hierba que se seca, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto esas hierbitas, como dice el Señor, ¿no? Esas florecitas silvestres que, ustedes saben, esas flores de un solo día, que a veces surgen y tan lindas y el otro día ya no están, se secan. Así somos los seres humanos. Los seres humanos somos como flor del campo que desaparece, esa es la referencia a la que está pensando. El ser humano es como vapor que desaparece, ¿verdad? Cuando se está calentando el agua y se levanta la olla, sale el vapor y ya no está, se fue. Así es el ser humano. El ser humano, dice la Biblia, es insensato y sin conocimiento en sí mismo. Y mi favorito, el favorito es el que viene. El ser humano es como nada y sin importancia, dice la Biblia. Y ahora sí mi favorito. El ser humano es como gusano, dice la Biblia. Así como se aplasta un gusano, así se muere un hombre también, un ser humano. Nosotros nos creemos mucho. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error para nosotros como seres humanos? Lo decía Alex al principio.
El problema del camino del hombre es empezamos a poner nuestro valor en lo que no debemos. ¿Dónde está nuestro valor como humanos entonces? En que fuimos creados por nuestro Dios y con un propósito específico. Ahí está nuestro valor. No está ni en nuestras capacidades, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestro entendimiento, nada de eso. Nosotros, ¿dónde encontramos nuestro valor? Es en nuestro Creador. Es en el propósito del Creador. Ahí es donde encontramos el valor los seres humanos. ¿Ok? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nuestro valor lo encontramos a los pies del Creador. Ahí. Por eso Cristo Jesús hizo lo que hizo. Por eso fue a la cruz y pagó el precio. Por eso resucitó. Para que los seres humanos pudiéramos volver a estar en comunión con Dios y así pudiéramos encontrar el valor que intrínsecamente tenemos. ¿Me voy a entender? Nuestro error entonces es cuando ponemos nuestro valor en algo diferente a eso. Cuando nuestro valor está en la carrera que estudié, en el salario que tengo, en las actividades que puedo realizar, en cuán rápido corro, en cuando todo mi valor está puesto en mí y no en Él que me creó, ahí es donde nos encontramos en un gran problema. ¿Me van a entender? Ese es nuestro gran problema y ese es el camino del hombre, cuando se enfoca en sí mismo el hombre. Pregunta, ¿por qué no puedo confiar en mí mismo entonces? Deja claro otra vez que es porque mi inclinación es constante hacia el pecado, soy malo por naturaleza. Y 2, no estoy reflejando la perfecta imagen de Dios en mí por mi pecado. Esa imagen que Dios puso en mí está tergiversada, no la puedo mostrar. Y por último, nací con naturaleza pecaminosa. Por eso no puedo confiar en mí mismo. No puedo confiar en mí mismo. Y tampoco puedo confiar en lo que otro hombre dice de mí. Entonces me voy a entender, ver por qué muchas personas sufren cuando lo que otras personas dicen de ellos es lo que le da validez a su vida. Cuando si los otros me aceptan, si los otros me quieren, si los otros les dan like a mis fotos, cuando yo le pongo mi valor a eso, estoy fregado. Mi valor está a los pies de mi Creador. Cristo Jesús hizo todo lo que Él debía hacer o podía hacer por amor a mí para que yo pueda regresar a los pies de mi Creador y encontrar mi valor. A los pies del Señor. Su palabra, mi dependencia del Espíritu Santo, mi comunión con Él. Ahí está mi valor. Eso es lo que va a darle estabilidad a mi vida. Sigamos. Entonces, la única forma de ver la imagen de Dios en mí es en Jesús. Siendo una nueva criatura. Cuando mi entendimiento es renovado en su palabra y sigo a Cristo. Es la única forma en que yo voy a poder ver la imagen de Dios en mí. Claro, ¿se acuerdan lo que les decía? Mientras estemos en esta tierra tenemos esa lucha constante. Mi naturaleza vieja y mi nueva naturaleza, constante ahí. Conflicto. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace 15 días? Gálatas nos lo dicen. Es esa constante. Espíritu, carne, espíritu, carne, espíritu, carne. Vieja naturaleza, nueva naturaleza. Constante pelea, ¿verdad? Pero ahora, la bendición del cristiano es que tiene la capacidad de poder ver la imagen de Dios en su vida. Todo depende entonces, o dependerá de esas decisiones diarias. Todos los días me encuentro con el camino de Dios y el camino del hombre. Sigamos. Entonces, vamos apuntando más hacia dejar claro esto del camino del hombre. Aquí, lo que usualmente la psicología secular va a tratar de hacer, que ya dijimos, la psicología secular es ese esfuerzo humano por tratar de darle soluciones humanas a los hombres. Por lo general, la psicología sin Dios va a tratar de hacer esto. Enseñarnos a valorarnos más de lo que debemos. La idea es, ser humano, no te valoras lo suficiente. Eso es lo que tratan de decir. Estoy simplificando mucho, pero básicamente es como la idea. Tienes que valorarte más a ti mismo. Tienes que darte más valor.
Esa es una de las soluciones propuestas. Debes darte más valor. Perdón, yo recuerdo, algunos de ustedes saben que yo estudié publicidad y recuerdo, me gusta mucho a veces analizar los mensajes dentro de los comerciales de televisión y me acuerdo de uno que se repite constantemente con diferentes marcas, pero es como apelando a las mamás, ¿verdad? Como que nadie entiende lo que tú estás sufriendo, mamá, al tener que trabajar y cuidar a los niños, ¿verdad? Tú tienes que buscar un tiempo para ti mismo. Y hay un montón de productos que es enfocado, esto es para ti, para que tú te valores más y cosas así, ¿no? Y tratan de llegar a ese punto de, sí, y todos en nosotros tenemos ese yo ahí que nos gusta que nos digan, no, sabes qué, debes pensar un poquito más en ti. A todos nos gusta, nadie piensa en ti, tú estás trabajando para los demás y nunca nadie piensa en ti. Pero, ay, sí, sabes que tienes toda la razón, yo necesito un tiempo para mí, ¿verdad? Porque eso es intrínseco parte de nuestro pecado. Pero esa es una de las soluciones propuestas. Otra solución es, debes estar seguro de ti mismo. Tienes que estar seguro de ti mismo. ¿Verdad? Constantemente escuchamos ese mensaje en el mundo. Perdón. Tienes que estar seguro de ti mismo. Tienes que confiar en tus capacidades. ¿Verdad? Suena bien, suena muy bien. Otra, debes amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo. Eso es muy parecido al de valorarse a uno mismo, pero ¿cuántas veces han escuchado ustedes eso? Tal vez hasta se los han dicho ustedes a ustedes mismos o se lo han dicho a alguien o alguien se los ha dicho a ustedes. Tienes que amarte a ti mismo. Y cuando la Biblia nos dice que el problema es precisamente ese, que nos amamos demasiado a nosotros mismos. De hecho, algunas personas, a veces con buenas intenciones, otras con buenas intenciones, pero mal estudiados, y otras personas con malas intenciones, te dicen que la Biblia dice que tienes que primero amarte a ti mismo para poder amar a los demás, porque Jesús dijo, ámate como a ti mismo, ¿verdad? Y no se están dando cuenta que precisamente lo que el Señor Jesús está diciendo es, oye, así como te amas, ama al otro. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Así como te estás amando a ti, ama al otro, ¿verdad? Y nuestro problema precisamente es que nos amamos enfocándonos en nosotros mismos. Sigamos. Otro, es esta idea de intentar redimirse a uno mismo, ¿verdad? O sea, si tú has tomado malas decisiones, entonces a través de tu esfuerzo personal puedes redimirte a ti mismo. Creo que lo vamos a ver. Es muy parecido. Espérate, no sé si lo vamos a ver después. No, tienes razón, tienes razón. Podríamos traducirlo como perdónate a ti mismo. ¿Verdad? Que ese también es la persona a la que más ha hecho daño en tu vida, es a ti misma. Entonces tienes que, mentiras. ¿Cuál es la persona a la que más le hemos hecho daño en toda nuestra vida? Es a Dios. Es a Él al que más hemos ofendido en toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que pedirle perdón a Él. Y cuando Él me perdona y yo me sé perdonado por Él, entonces tengo paz. ¿No me entiendes? Pero entonces ese intentar redimirse a uno mismo también es peligroso. Esta es típica, confía en ti mismo, ¿verdad? Todos los que alguna vez, perdón, han visto un reality de cantantes o de alguna cosa de estas, La Voz, American Idol, bueno, qué sé yo, cualquiera de esos que ahora están de moda, bueno, han ido perdiendo de moda, pero todos esos concursos de reality, ¿verdad? ¿Qué es lo que terminan diciendo? No, lo único es que tienes que desconfiar en ti mismo. Y si tú lo quieres y te esfuerzas, lo puedes lograr y no sé qué, ¿verdad? Todo el tiempo es esa misma mentalidad alrededor de nosotros. Confía en ti mismo, confía en ti mismo. Pero la Biblia nos dice ahí en Jeremías 9, que no lo vamos a leer ahorita, algo muy interesante acerca de qué pasa cuando los hombres confían en los hombres. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Justificarse a uno mismo, justificarse a uno mismo. Parte de esas soluciones y exaltarnos a nosotros mismos. O sea, no sé si ustedes alguna vez les he contado, yo creo que algunos de ustedes ya han escuchado esto, pero cuando llegué a quinto de primaria, tuve una maestra que nunca me voy a olvidar de ella.
y no por las mejores razones. Se llamaba, o se llama, no sé si se murió, no sé, se llama Adriana. Me acuerdo, la tengo en mi mente. No recuerdo una sola de las clases que me dio. No, solo sé que me acuerdo que era maestra de lenguaje español. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que se llamaba Adriana. Y no recuerdo nada de lo que aprendí en su clase. Solo me acuerdo de una cosa. Que el primer día de clase se paró frente a nosotros un montón de niños en quinto de primaria, niños de 10, 11 años, todos ahí listos para tomar clase. Y nos dijo la señora Adriana, niños, tengo la única lección que yo quiero que ustedes se acuerden. Y tuvo éxito. Quiero que ustedes recuerden que en la vida van a tener éxito si primero piensan en ustedes, segundo piensan en ustedes y tercero piensan en ustedes. Esa fue su gran lección. Que nosotros como niños teníamos que aprender a pensar en nosotros mismos antes que cualquier otra persona siempre. Que esa debía ser nuestra. Y yo hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Tremendo, tremendo. Y yo decía, wow, Señor, el daño que puede hacer una maestra o un maestro cuando está mal enfocado, ¿verdad? Yo no creo que ella quería hacernos daño, pero definitivamente no estaba haciendo una bendición para ninguno de nosotros. Porque esa es la mentalidad del mundo. Piensa en ti mismo. Piensa en ti mismo. ¿Recuerdan ustedes el Señor Jesús camino a la cruz? Quiero que sepan, muchachos, que voy a Jerusalén y ahí seré entregado a los romanos, a los gentiles y moriré. ¿Se acuerdan de Pedrito? Señor, ven, quiero hablar contigo una cosa aquí aparte. Que no te acontezca esto. No permitas que esto te acontezca. No, piensa en ti. Piensa en ti, Señor. Aunque lo que él quería decir era piensa en nosotros. Porque si te matan a ti, nos van a matar a nosotros. Era más o menos la idea. Pero piensa en ti, no permitas que esto te pase. Y el Señor Jesús, ¿qué le responde? Aléjate de mí, Satanás. Entonces, este pensamiento de piensa en ti viene directamente de Satanás. Porque Satanás sabe que va totalmente en contra de Dios. Pero sigamos. Razón por la cual las soluciones humanas no son realmente soluciones. ¿Quién me ayuda? Ya después de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. ¿Cuál es la razón por la cual las soluciones humanas realmente no son soluciones espirituales reales? ¿Alguien se anima? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Porque no puede salvarse a sí mismo. ¿Qué más? ¿Qué creen? ¿Por qué las razones humanas, las soluciones humanas no son soluciones realmente válidas, espiritualmente hablando? Yo Dime, creo Arely. que es porque definitivamente ataca la psicología o todas estas cosas atacan como los síntomas y no la causa esencial que vendría siendo nuestro pecado, sino lo que causa nuestro pecado, como si eso fuera a arreglar de forma externa lo que en realidad el problema viene siendo algo interno que es del propio corazón. Correcto. La razón por la cual las soluciones humanas no son buenas soluciones porque no lidian con el problema original. O sea, no lidian con el verdadero problema, como decía Arely usando esa analogía. Si tú tienes fiebre, ¿verdad? Que no sea de COVID, alguna otra clase de fiebre. Si tienes fiebre, bueno, también se puede aplicar eso. Es porque muy posiblemente tu cuerpo está luchando contra una infección, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, si esa fiebre persiste, ¿verdad? Entonces, lo peor que tú puedes hacer es seguir tomando acetaminofeno o profeno solamente para mantener la fiebre controlada, porque si persiste es porque en el cuerpo hay una infección más profunda que tienes que descubrir y atacar es la infección. Entonces, lo mismo pasa con estas soluciones humanas. Pueden encontrar el problema, te pueden, como decíamos, ¿no? Sabes qué es, entiendes qué está pasando, pero cuando tratas de hacerlo con otras soluciones que vienen del mismo corazón humano, lo único que estás haciendo es darle acetaminofén. Nunca estás trabajando realmente con el problema. Entonces puedes ocultar por un tiempo un síntoma,
¿verdad? Puedes ocultar el síntoma por un tiempo, pero finalmente el problema va a salir por otro lado y por lo general va a salir peor, va a seguir creciendo, va haciéndose cada vez peor. Y ese es el problema de lidiar con los problemas espirituales del ser humano a través de soluciones humanas. ¿Cuál es el origen del problema? El corazón humano, que es pecador. Ese es el mayor problema. Sigamos. Entonces, ¿cómo podemos corregir el camino? Para corregir el camino, todos los días nosotros debemos reconocer que Dios conoce nuestros corazones, es decir, Él es el que realmente sabe lo que está pasando en nuestro corazón. Y que su palabra es la máxima fuente de autoridad. Todos los días decirle otra vez, Señor, examina, mira, Salmo 139, examina mi corazón, mira si hay en mí camino de perversidad, tú que todo lo conoces, a ti no te puedo engañar, ¿verdad? Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que, no, pero yo no me siento así, yo no estoy pensando eso, pero después venimos delante de Dios y decir, sí, la verdad es que sí tengo envidia, la verdad es que sí tengo celos, la verdad es que sí tengo amargura, ¿verdad? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Y voy a los pies del Señor y le digo, Señor, muéstrame con tu palabra. Y después, uy, sí es cierto, o sea, la verdad es que mi corazón está guardando resentimiento, es que mi corazón está siendo orgulloso, ¿verdad? La verdad es que estoy confiando en mí en este momento. Y tengo que pedir perdón, la autoestima. Sí, o alguien más escribe algo después. Sigamos, vayamos avanzando ya para acercarnos al final de esta lección. ¿Qué debemos tener entonces en cuenta al caminar? Que habrá un juicio por las obras humanas y que la norma es la palabra de Dios y esta es eterna. Entonces, vamos a la palabra, otra vez volvemos al camino de Dios. ¿Se acuerdan? El camino del hombre lo podemos entonces definir en pocas palabras diciéndolo así. El camino del hombre se enfoca en sí mismo. El camino del hombre es lo que decía Alex, ¿verdad? Confiar en nosotros mismos, buscar nuestra propia satisfacción, confiar en nuestras propias percepciones. Es el hombre por el hombre, ¿verdad? El hombre sin Dios puede solucionar. El camino de Dios es, no, debo reconocer que la autoridad máxima es la palabra de Dios. Voy a caminar como Dios dice, ¿verdad? No confiando en mis fuerzas, sino en la dependencia del Espíritu Santo y en esa comunión constante con el Señor, ¿verdad? Esas son las dos diferentes caminos. ¿Qué es lo bueno de caminar en el camino de Dios? Caminar en el camino de Dios nos da la ventaja, no es una vida perfecta, porque como les digo, siempre estamos con esa lucha de camino de Dios, camino del hombre, y nos encontramos constantemente adentrándonos en el camino del hombre constantemente. Todos los días tenemos esa inclinación, ¿verdad? Pero cuando nuestra decisión más predominante es morir a nosotros mismos, ir aprendiendo en ese camino de alimentar mi naturaleza espiritual, puedo disfrutar de muchas bendiciones al caminar como cristiano. La primera es que podemos caminar siendo libres del pecado, ¿verdad? Una de las cosas más terribles es caminar como cristianos cargando el peso. ¿Se acuerdan? En Hebreos 12, dice, él mismo dice, despójense de ese peso y del pecado que los asedia. O sea, él mismo nos está diciendo eso. Porque a veces como cristianos podemos andar cargando con ese pecado. Esa lucha constante de estar fallándole a Dios por las mismas cosas. Y es esa lucha, esa carga y pesada. Pero cuando estoy muriendo a mí mismo y que camino el camino de Dios, entonces eso me permite estar caminando con esa libertad, experimentar esa libertad por la cual Cristo murió, ¿verdad? Porque Él murió para eso. Lo bueno de caminar el camino de Dios es que Él nos da la victoria sobre la tentación. Empezamos a encontrar victoria sobre la tentación. El camino de Dios, ¿se acuerdan? El camino de Dios. Su palabra, mi relación con Él, dependencia del Espíritu Santo. Empiezo a encontrar con la sorpresa de que puedo vencer la tentación cuando viene a mí.
Cuando viene a mí, empiezo a vivir una vida de victoria. Un cristiano que está caminando el camino de Dios vive una vida de victoria. No es perfecto, está constantemente en esa sensibilidad de que hay una lucha, ¿verdad? Me cuesta, pero cuando toma esa decisión de, Señor, voy a confiar en tu camino, camina en esa victoria, ¿verdad? Una de las cosas más tristes tal vez para mí como pastor y en el ministerio, yo creo que aquellos que están en el ministerio por largo tiempo es ver cristianos que tú sabes que son tus hermanos en Cristo, pero que viven constantemente en una derrota. Todo el tiempo están derrotados y volví a fallar y no puedo salir de esto y no sé por qué y sigo ahí y se ve en sus rostros ese peso de seguir caminando así. Es como, wow, es triste, pero caminar el camino de Dios nos permite tener esa vida de victoria. Entonces, cuando tengamos esos momentos, porque todos tenemos esos momentos de, pero ¿por qué me siento como tan, estoy mal con Dios? Que estoy orando. ¿Cómo está mi lectura de la palabra? ¿Estoy realmente rindiendo mi voluntad a la del Espíritu Santo? Y siempre que sí, la verdad es que sí. La verdad es que no estoy buscándole, la verdad es que no estoy profundizando, esa es la verdad. Entonces, cuando camino el camino, Señor, gracias, porque puedo caminar en esa victoria que tú ganaste para mí, ¿verdad? Sigamos. Cuando camino el camino de Dios, tengo un abogado en Cristo. Cuando peco, porque noticias, vamos a pecar. Mañana, tal vez antes de acostarnos hoy otra vez, puede ser, no sé. Cuando pecamos, tenemos esa seguridad de que tenemos un abogado en Cristo Jesús. Señor, yo sé que tú no me condenas. No, Romanos 8:1, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Señor, gracias, ¿verdad? Estoy en ti, tú moriste por mí, tú ya pagaste el precio, tú estás de mi lado, tú intercedes por mí delante del Padre. Gracias. No hay condenación, no hay un dedo acusador. Señor, perdóname, he fallado, te he deshonrado, pero sé que tú ya me perdonaste. Entonces no hay esa constante condenación, no hay caminar en culpabilidad. Sí en humildad, pero no en culpabilidad. Sigamos. Sé que todo obra para mí, para mi bien. Esa es una de las cosas tal vez que más paz le puede dar a un cristiano también. Sé que todo obra para mi bien. Todo. Incluso mis propias equivocaciones Dios las puede usar para su propósito y para su gloria. Y uno dice, Señor, ¿cómo eres tan poderoso y tan bueno de usar para tu gloria algo tan tonto y necio que yo hice? Pero tú eres tan bueno y todo Dios lo puede usar para su gloria y para nuestro bien en nuestra vida. Nos da paz, es el poder caminar el camino de Dios. Caminar el camino de Dios nos da una paz que no depende de lo externo, ¿verdad? Esa es una de las cosas más maravillosas. Es difícil definir para un cristiano cómo definir esa paz. Por eso la Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es muy difícil de explicarlo con palabras. Es decir, hay paz en mi corazón, no sé cómo explicarlo. Es la paz que da al caminar el camino de Dios. Sé que solo Dios me cambia, Él es el que está haciendo la obra. Ahí está Filipenses 1:6, ¿verdad? Estando persuadido de esto, que aquel que empezó la buena obra, la terminará hasta el día del Señor Jesús. Yo sé que Él está orando, yo sé que Él está en control. En medio de esas frustraciones, ¿cuántos de ustedes han encontrado en esa frustración? Señor, pero ¿por qué volví a fallar en esto? Y como que, sí, pareciera ser que es algo con lo que voy a luchar toda mi vida, Señor, en serio. Pero bueno, Señor, tú estás en control, tú estás haciendo la obra, tú la vas a completar, yo sé que tú lo estás haciendo. Y veo tu victoria también, o sea, la veo, está bien, siento mis derrotas, pero también estoy viendo tu victoria. Entonces, Señor, aquí vamos. Sigo confiando en que tú vas a terminar la obra. ¿Qué más? Sé que Él me perdona cuando fallo, en lo que les decía, no hay condenación. Sé que Él me ha dado y me da una vida abundante. Eso es lo bueno de caminar el camino de Dios. Yo
lo veo para los cristianos, el caminar el camino de Dios, el caminar en la gracia, el camino de Dios, yo lo veo como con una analogía que el pastor Chuck Smith usaba, que a mí me encanta. Es una de las cosas que más me impactó tal vez en algún momento de mi caminar cristiano, en ese libro que se llama Porque la gracia todo lo cambia, cuando él habla acerca de bájate de la montaña rusa de las emociones y súbete al carrusel de la gracia. Y eso me encanta porque cuando el cristiano quiere seguir viviendo su vida en el camino del hombre, es una montaña rusa de drama constante, de subidas donde siento que puedo hablar en lenguas y al otro día perdí mi salvación o qué pasa. Y anda, y en cambio cuando caminas en el camino de Dios es el caminar en la gracia, donde sí hay días mejores que otros, obviamente. Hay días con, ¿no?, subidas y bajadas, pero no sé, ¿alguna vez han conocido a alguien que se haya muerto de un infarto en un carrusel? Yo no. en, la- en las, en las montañas rusas sí se muere. Alguien le da, pero en el carrusel no. En el carrusel uno dice, bueno, un día más alto, un día más bajo. Pero es tranquilito, ¿verdad? Los bebés les encanta subirse ahí, uno se puede quedar dormido y toda la cosa. Porque la vida en el camino de Dios es días mejores, días peores, pero siempre en la gracia del Señor. Sé que Él está en control, ¿verdad? Y ya. Y ahí terminamos. Por ahora. Preguntas, dudas, inquietudes. Hoy sí hablé de corrido todo este tiempo. ¿Algún aporte? Me venía a la mente mientras describías el camino de Dios, pero no sé si sea extensivo o hay más cosas que lo implican, pero el asunto de santificación, o sea, para mí todo eso que describiste es un proceso de santificación. O sea, todas las cosas que describiste para mí, pero no sé si podríamos decir que el camino de Dios es eso, es la santificación. Sí, definitivamente esa es, digamos, otra forma de explicarlo. El caminar en ese camino de Dios es ese camino de santificación, el proceso de santificación diario. Definitivamente, la regeneración es ese nacer de nuevo, el caminar el camino de Dios es el proceso de santificación hasta que llegue el momento de nuestra glorificación, ¿verdad? El día en que lleguemos a estar en el cielo. Pero sí, yo creo que es una forma perfecta de describirlo. Ese proceso de caminar el camino de Dios, ese proceso de santificación victorioso, ¿verdad? Pregunta de Arely. Versículo para la próxima semana. Sí. Vamos a ver. La voy a abrir aquí. Luis, Dime. tengo una pregunta. ¿Por qué a veces, o sea, uno, lo que tú decías ahora, pues digamos que somos conscientes de que vamos a pecar, pero digamos porque hay cosas que a veces nos cuestan más unas cosas que otras? Podemos, digamos, ver en nuestra vida que, pues, que hay cosas que el Señor ha quitado de una, pero hay otras con las que a veces seguimos luchando. ¿Es por lo mismo? O sea, la razón es por nuestra carne, por nuestro Sí, pecado. es lo mismo. Todos tenemos, o sea, otra vez es pecado y ahí es donde entra en juego lo que hablamos la vez pasada de nuestras personalidades y todo eso, y entonces eso nos hace a unos más propensos o más inclinados a cierta manifestación de esa naturaleza pecaminosa y a otros otras. Entonces, es parte de esa naturaleza de pecado. Como te digo, y ahí es donde entra mucho eso de tu personalidad. Cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos diferentes inclinaciones. Y por eso la Biblia dice que cuando somos tentados es de nuestra propia concupiscencia de donde surge el asunto. Es de esa naturaleza interna, ¿verdad? Y de cada uno en nuestra propia personalidad y en nuestras propias luchas y debilidades y contextos, Señor, de donde surge esa inclinación, esa debilidad y se manifiesta de manera diferente en todos, pero es finalmente el mismo origen, es pecado finalmente, ¿verdad? Vamos a hablar tal vez dentro de unas próximas semanas un poquito acerca de la diferencia de lo que es la naturaleza de pecado, en lo que es transgredir
¿verdad? O sea, lo que es iniquidad, transgresión y pecado, ¿verdad? La iniquidad es esa naturaleza nuestra, ¿verdad? Que nos hace débiles constantemente, rebeldes por naturaleza y constantemente en inclinación a pecar. La transgresión es cuando sabemos que estamos haciendo algo que no debemos e igual lo hacemos, ¿verdad? Eso es transgresión, es decir, yo sé que no debo hacerlo y aún así lo planeo y lo hago y toda la cosa y después estoy ahí porque lo hice aunque sabía que no debía hacerlo. Y el pecado lo definimos como la idea de esa manifestación involuntaria de nuestra debilidad, ¿verdad? Que no lo planeamos, pero surge así en cualquier momento y que nos hace igual de culpables, pero es esa manifestación así, no digo involuntaria, tal vez esa no es la palabra correcta, espontánea es la palabra, así como que surge, ¿verdad? Esa reacción inmediata que surge. Y entre más estemos caminando en el camino de Dios y más esté rendido nuestro corazón al Señor, pues van a ser menos esas manifestaciones espontáneas, van más controladas, ¿verdad? Pero van a seguir ahí, van a ser parte todavía de nuestras vidas. Entonces, no sé si te contesto la pregunta, Esperanza, pero definitivamente viene de nuestra propia concupiscencia. Cada uno tiene sus propias características, pero finalmente es pecado. Y es enfocarnos en nosotros mismos, básicamente. A uno les gusta el Sí, chocolate, a otro les gustan las costillas, pero finalmente es la misma tentación. sí, gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Aquí está el versículo para la próxima semana, Arely, y todos. 1 Corintios 10:13. Dice así: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. 1 Corintios 10:13, esta versión, recuerden, es la Reina Valeria contemporánea, por si se preguntan. Esa es para la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Antes de cerrar, me alegra verlos a todos. Quería proponerles una cosa. Quisiera proponerles que tomáramos un break de Navidad, una pausa en diciembre, Navidad. Bueno, ya estamos en diciembre. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? Yo pensando en que hay unas semanas donde tal vez va a ser un poco difícil, bueno, personalmente, porque voy a tomar unos días ahí de descanso también. Pero, ¿qué les parece si la última clase del año la tomamos el 21 y regresamos a clases el 11 de enero? No sé si les parece algo bueno. Súper, gracias. Y de esa manera también pues cada uno puede enfocarse en sus actividades familiares y toda la cosa ahí. ¿Vale? Súper. El 14 sí, es decir, la próxima semana nos vemos y nos vemos el 21 y ahí paramos hasta el 11 de enero cuando regresaremos a clase. Súper. Bueno, muchachos, gracias de nuevo por su atención, su compañía. Y espero que esta lección nos haya también ayudado dando claridad. Noten ustedes que poco a poco nos vamos a ir acercando ya. Las próximas semanas vamos a estar hablando un poquito de cosas más prácticas también. Y tal vez van a surgir más preguntas más específicas. ¿Les parece? Ok. Oremos entonces. Son en total 21 lecciones, vamos por la cuarta, pero no se asusten, hay unas, sobre todo después de la lección como 9 o 10, las siguientes lecciones son más cortas y se pueden unificar. Entonces, yo creo que ahí es donde vamos bueno, sí. A acelerar un poquito el paso. Pero también son las lecciones donde tal vez van a surgir más preguntas específicas. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, entonces despidámonos en oración y confío poder enviarles entonces la lección y
Y también les voy a dar de una vez el link con el password, ¿verdad, Samuel? Que no se me olvide. El password para entrar a la grabación de la clase. ¿Les parece? Ok. Oremos. Perdón. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos diste en esta noche. Y te ruego, Dios, que seguir reflexionando en estas verdades, Señor, que encontramos en tu palabra. Señor, nos ayude a nosotros mismos a tener una vida cada vez más estable en tu gracia. Es en tu gracia, Señor. Es lo que tú hiciste desde tu creación. Cuando nos creaste teniéndonos en mente, Señor, para reflejar tu imagen, hasta esa nueva creación también que tú has traído a nosotros a través de la obra de tu Hijo. Queremos caminar en esa gracia tuya, Señor. Ayúdanos a aprender a hacerlo, a confiar cada vez menos en nosotros mismos, sino de tomar esas decisiones de santificación, como decíamos ahorita. Abandonados en que la autoridad de tu palabra es el máximo estándar, recordando que no es nuestra suficiencia, sino es en el descanso de la obra de tu Espíritu Santo. Y es en una necesidad de esa constante relación contigo, Señor. Ahí está. Ayúdanos a confiar cada vez menos en nosotros mismos, a enfocarnos cada vez menos en nosotros mismos. Guíenos, por favor, enséñanos, por favor. Guárdanos en esta noche al regresar a casa, los que tenemos que viajar a casa y a pasar una buena noche de descanso. Guarda nuestros sueños, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Saludos a todos. Dios los bendiga. A Saray, Pastor Trix. lo que te decía, Saray, perdóname que no he podido subir las otras grabaciones porque cometí el error de tenerlas en el computador y no las puedo subir porque dura como 50 horas subirlas. Entonces, todavía no he podido ir a la casa del hermano que te dije para ver si me presta 5 quetzales de internet. Pero cuando podamos lo hago y les aviso. ¿Vale? Gracias. Así las Buenas estoy noches. tomando. Buenas noches, pastor, que esté bien, cuídese. Gracias, Alberto. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Buenas Chao, chao. noches. Saludos a Pastor Trix. Claro que sí, yo le digo.